voy a hacer referencia a la viabilidad jurídica, ¿no?, en la concreción o la formación del contrato que realizó el Poder Ejecutivo con UPM. O sea, a la admisibilidad, o si en nuestro país es admisible lo que hace un instante se habló de los contratos de Estado. El contrato, si ustedes lo habrán visto, tiene más de 80 páginas, es un contrato muy extenso, y está denominado como contrato República Oriental Uruguay y UPM. En realidad, quien suscribió el Estado fue el Poder Ejecutivo con esta empresa privada internacional. Nuestro ordenamiento jurídico, si nosotros empezamos a analizar nuestro ordenamiento jurídico, vemos que el Código Civil establece el concepto de contrato en el artículo 1247 y que dice algo así como que el contrato es una convención por la cual una parte se obliga con la otra o ambas partes se obligan recíprocamente a una determinada prestación, esto es, dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Este es el concepto de contrato que establece el Código Civil y que da un concepto de contrato género, ¿no? Luego van a haber distintas especies de contratos, ¿no? Vamos a ver, y ustedes, muchos habrán hecho contratos civiles cuando hacen una compraventa de un inmueble, hay contratos bancarios, cuando ustedes quieren adquirir una tarjeta de crédito o van a hacer un préstamo a un banco, contratos comerciales y contratos administrativos, ¿no? Esos son especies de contratos, pero el género es el concepto que establece el propio Código Civil en el artículo 1247. O sea, una convención. Tiene que haber dos partes que se obligan. Cuando hablamos de convención, debe haber acuerdos de voluntades entre ambas partes, ¿no? Por consiguiente, los contratos administrativos son aquellos que celebra el Estado, o sea, cualquier órgano del Estado, con cualquier particular, tanto sea un particular nacional o un particular extranjero, ¿no? Y nuestro ordenamiento jurídico, como en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, establecen que cuando el Estado va a contratar con un particular, tanto sea nacional, un particular nacional o extranjero, tiene que seguir determinadas formalidades previstas por el ordenamiento jurídico de cada país, ¿no? En nuestro país, esas formalidades están previstas en un librito que muchas veces la Administración lo incumple, que se llama el TOCAF, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que ahí regula las formalidades que debe seguir una de las partes, o sea, la Administración, o sea, el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿para qué? Para conformar su voluntad, o sea, el consentimiento, que es un elemento constitutivo del contrato para que ese contrato luego se perfeccione, ¿no? Muy bien. Si nosotros analizamos la Constitución de la República y vemos la competencia del Poder Ejecutivo que está prevista en el artículo 168 de la Constitución, que eso después el profesor constitucionalista lo puede desarrollar mucho mejor que yo soy administrativista, no establece ninguna sección a que el Poder Ejecutivo pueda evadir las disposiciones del TOCAF con respecto a la conformación del consentimiento, elemento básico para perfeccionamiento de un contrato, ¿no? Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está obligado a seguir las formalidades previstas en el TOCAF para formar su consentimiento y si luego se dan todos los otros elementos constitutivos del contrato, se perfeccione el contrato y tenga efecto jurídico, ¿no? Con respecto a este contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y UPM, no se siguieron ningún procedimiento de los previstos en el TOCAF, ¿no? El TOCAF es muy claro, ¿no? Y el TOCAF establece en el artículo 33 todos los tipos de procedimientos que se tienen que seguir, ¿no? En primer lugar, como principio, podríamos decir principio general,
efectivizar una licitación pública. Ustedes mucho habrán hablado de lo que es licitación pública. Y luego hay excepciones. Y además de esas excepciones, hay otras modalidades, ¿no?, de procedimiento, como por ejemplo lo que ustedes también habrán escuchado quizás muchas veces en la tele, los llamados contratos de PPP, de participación público y privado, ¿no? Que hay una ley especial, que es la ley 18.768 del 19 de julio del 2012, que la regula especialmente todo el procedimiento. Bueno, el Estado uruguayo, el Poder Ejecutivo, porque no fue el Estado, o sea, el Poder Ejecutivo es parte del Estado en sentido restringido, no cumplió las formalidades previstas en el TOCAF. Y esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos ante un contrato que, si ustedes lo leen, hay muchas cuestiones que podríamos sostener que van contra la legalidad, o sea, contra el principio de legalidad, ¿no? Hoy en día podríamos hablar de un principio un poco más amplio, que es lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, donde ahí integramos todas las disposiciones previstas, los preceptos de la Constitución, más los derechos que regula la Constitución en forma expresa o en forma implícita, pero además aquellos derechos previstos en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. El contrato, perdón, increíble que llamen a esta hora. El contrato del Poder Ejecutivo con UPM no cumplió todas estas formalidades y por lo tanto vulneró, a mi entender, varios principios previstos en nuestro ordenamiento jurídico y establecidos en el TOCAF en el artículo 149, ¿no? Si nosotros vemos el artículo 149, establece que la Administración, cuando desarrolla el procedimiento, o sea, la Administración, y aquí estamos haciendo referencia al Poder Ejecutivo, desarrolla el procedimiento para conformar el elemento consentimiento para poder luego obligarse con el particular, le establece una serie de principios que debe respetar en esa etapa de formación, pero además cuando ese contrato se perfecciona y nace a la vida jurídica, cuando ya estamos ante este contrato, esos principios se deben seguir respetando. Y tenemos varios principios, como por ejemplo el de publicidad. Este contrato nunca nos enteramos de nada, solo hace unos pocos días, fue una de las grandes críticas que ha hecho el Poder Legislativo con respecto al Poder Ejecutivo, que había algo de secretismo en todas estas negociaciones, por lo cual cuando hay secreto es porque se oculta algo, y hoy la realidad es que todo debe ser transparente, todo tiene que estar, todo se le debe demostrar al ciudadano, porque eso lo exige así el ciudadano, ¿no? Luego tenemos el principio, bueno, de igualdad de los oferentes, no se dio oportunidad que puedan otras empresas entrar en la negociación de este tipo de contrato. También el principio de llamado competitivo de competencia, el de transparencia, es un principio fundamental que ya les señalé que esto se ocultó, no se quería de información, se había fundamentado de que se había firmado una cláusula de confidencialidad, que a veces eso pasa, pero también hay que tener cuidado con esas cláusulas de confidencialidad, porque esas cláusulas de confidencialidad no es que se oculte todo, hay cosas que se podría haber informado, sí, al Poder Legislativo y no se informó, y luego está el principio de buena fe, entre otros principios. También el principio de razonabilidad, que son muy importantes. De acuerdo a la lectura de este contrato, el Poder Ejecutivo, a mi entender, ha incumplido varios de estos principios fundamentales que debe seguir la Administración cuando elabora un contrato administrativo. También es importante señalar, con respecto a lo que estamos haciendo referencia, de que
cuando el Poder Ejecutivo si hubiese seguido el procedimiento previsto en el TOCAS, ¿no? Los procedimientos previstos en el TOCAS de contratación y conformar el consentimiento, ¿no? Y así obligarse con esta empresa privada o con otra, porque que si hubiese seguido algún procedimiento especial previsto en el TOCAS, quizás el contrato no era con UPM. Acá hubo una contratación directa, que la contratación directa lo prevé el TOCAS como excepción a la licitación, pero esa contratación directa se da como excepción por razón de monto, de cuantía, o otras excepciones que establece el propio TOCAS, que son excepciones que se puede contratar en forma directa, pero cuando el legislador en el TOCAS estableció las pautas de cómo debe ser ese tipo de adquisición, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito en un banco, en el Banco República, ¿no? Que es un banco del Estado, quiero establecer cámaras de seguridad. Yo lo que debo realizar es llamar oferente. Pero ¿qué pasa? Si yo establezco en una licitación pública que todo el mundo se va a enterar de que en tales sucursales la seguridad es insuficiente, estoy diciendo algo que no debo decir. Entonces hay excepciones que establece que yo puedo contratar con la excepción de secreto, ¿no? Con determinada empresa en forma directa y no importa el monto. Pero en este caso no existe ninguna excepción para contratar con el objeto del contrato que se estableció con esta empresa UPM. Por lo tanto, tampoco por el monto multimillonario que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de montos ya de lo que ya se hablan de infraestructuras por los montos tan elevados, ¿no? No está previsto esta modalidad y por consiguiente ahí también creo que el Poder Ejecutivo también no cumplió con lo establecido en la normativa vigente. Muchas gracias.